Bienvenidos nuevamente a hoy, 4 de enero de 2022. Tenemos el gusto de tener a nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Comenzando el Año Nuevo con Esperanza. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos. Confío que hayan pasado un tiempo agradable con sus familias en Año Nuevo y que hayan podido tener un tiempo de bendición con todos y confiando que las cosas pueden mejorar en este nuevo año 2022. Este tema, cómo empezar el año nuevo con esperanza, creo que en este tiempo es de suma importancia porque en la calle se puede ver la angustia, se puede ver de alguna manera el temor que hay en las personas por lo desconocido, por aquello que no se logra entender en las señales, qué es lo que realmente está sucediendo y por qué se está dando. En los últimos días del año 2021 hablamos de cómo activar la fe para lograr que con la fe se pueda mover de una mejor manera esa necesidad de creer que en medio de cualquier situación el Señor está con nosotros y está cuidando de nuestro entorno y de todos nuestros familiares. Entonces, empecé este año creyendo que lo mejor está por venir para cada uno de los que creemos y confiamos que el Señor está logrando mejores situaciones. Hay que procurar, evitar el tener miedo. Yo siempre he creído desde que conocí al Señor de una forma más personal que cuando yo tengo temor, las cosas suceden, porque el temor aviva la desconfianza y de alguna manera crece la inseguridad en las personas cuando están temerosas hasta de salir de su casa. Quiero decirles que siempre he creído en la unción que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros como parte de su entorno, porque lo hemos buscado de corazón desde hace mucho tiempo. Entonces, esa unción provoca que yo pueda, de alguna manera, entender que Él me va a proteger de todas maneras, porque hay muchas veces que las personas dicen, yo creo, pero cuando dicen yo creo, es mentira que creen, porque de alguna manera dentro de sus vidas, dentro de su entorno interior como persona, dudan de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos como persona. Entonces empiezan a dudar, empiezan a experimentar pánico, que es lo que está sucediendo en este momento a través de todo lo que está sucediendo, no solo en Panamá, está sucediendo en países de primer mundo como Estados Unidos, España y otros países, por ejemplo, el país de donde es mi esposo y así sucesivamente, el mundo entero se está de nuevo viendo en un rebrote, pero ¿qué sucede con ese rebrote? Es la inseguridad y la desobediencia del hombre. Es lo que está provocando esa situación. ¿Por qué razón? Porque en medio de las situaciones que ocurren, la gente pierde
la compostura correctamente. Yo quisiera decirles, por lo menos en lo particular yo, que porque todos los que estamos aquí estamos en diferentes procesos, no solo familiares, sino económicos, dentro de los cuales tenemos que en este momento tener la prudencia de no lograr activar situaciones que en este momento son inciertas, no lograr llenarse de cosas que en este momento no son necesarias. En este instante, lo más importante de cada uno de nosotros es sostenernos, tener el alimento en nuestros hogares, tener la seguridad de nuestros seres queridos y tener la tranquilidad de que el Señor va a proveer ángeles alrededor de nosotros para lograr que nuestros hogares estén fortalecidos en Él y cuidados en todo momento. Eso lo creo yo firmemente. Entonces, hay una palabra que quiero que Maribel me lea para empezar. Son dos palabras que quiero poner como punto de lanza en esa esperanza viva que todos debemos tener para lograr cambiar nuestra mentalidad, porque aunque digan que tienen mente diferente, no es cierto. La gente se rodea de la incertidumbre que existe alrededor de las vidas de nosotros. Ya no quieren salir, ya no quieren compartir, ya no quieren estar en lugares públicos porque tienen miedo de que todo se va a pegar en el nombre de Jesús. Quiero que sepan que la protección de Dios está marcada en nuestras frentes, en nuestras vidas como seres humanos. Si ustedes han creído en Dios, en Jesús, como parte fundamental de sus familias, tienen que tener confianza. Tienen que tener la capacidad de poder entender que lo negativo trae las situaciones fatales, pesimistas, y eso es lo que menos necesitamos en este momento. Tenemos que confiar que Cristo abre la brecha por donde nosotros vamos a pasar, como pasó el pueblo de Egipto, de Israel, perdón, el Mar Rojo, y fue salvado de la esclavitud después de tanto tiempo. Entonces, eso es importantísimo que yo pueda lograr entender que en este instante lo que me va a ayudar a mí es la tranquilidad, la paz y la confianza en el que yo he creído en todo momento. No es una situación de sentarse en una silla y decir, bueno, yo ya estoy, no, es cuestión de mantener la comunión, es cuestión de mantener la capacidad de poder ir evolucionando en esa relación para que el Señor pueda proteger lo que les pertenece a ustedes en todo momento. Entonces yo quisiera que me leyeras, Maribel, Deuteronomio 31:8, por favor. Dice así: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces también léeme Nahum 1:7, por favor. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Fíjense, hace unos temas atrás, no recuerdo exactamente cuándo fue, ni en la fecha ni nada. Recuerdo que dentro de los pasos que se explicaron en esa enseñanza era el Salmo 56:3, perdón, Salmo 56:3, que decía que no debo temer, debo confiar en el Señor, porque el Señor es mi roca, mi fortaleza, el que me da la tranquilidad y la seguridad de que Él va delante de mí.
¿qué pasaba con el pueblo judío cuando estaba saliendo de Egipto? En ningún momento desapareció la nube y la columna de fuego mientras que ellos iban hacia el lugar donde Dios los quería llevar, lejos de la esclavitud con el pueblo egipto. Entonces, esa nube, esa columna de fuego los guiaba a ellos para lograr entender que el proceso de ellos estaba cubierto mientras que fijaran sus ojos en el Señor. Muchas veces creo que la incertidumbre de las personas ocurren cuando no saben realmente con quién conversar, con quién hablar, con quién identificarse. Eso es algo que provoca mucha desconfianza, inseguridad en la persona, porque como somos personas que hemos sido limitados por de alguna manera, por situaciones que hemos aprendido a nivel de sabiduría humana, cuando nos hablan de sabiduría sobrenatural, donde tenemos que evitar tener límites, la gente no lo puede comprender, porque buscamos de una manera, sin darnos cuenta, de buscar situaciones que nos limiten y que nos hagan pensar, hasta aquí llego yo y hasta aquí no puedo nada más que lograrlo. Y eso es lo que muchas veces impide que esa esperanza viva en el Señor produzca paciencia, tranquilidad, sosiego, paz, tranquilidad de que el Señor los está protegiendo en todo momento y en todo lugar. Yo quisiera referirme a Primera de Pedro y después voy a regresar a lo que dice Nahum 1:7, pero vámonos primero a lo que dice Primera de Pedro 1, porque ahí vamos a hablar de la esperanza viva, que es lo que el tema tiene que ver hoy, que es cómo empezar este año con esperanza. Lograr que esa esperanza mía se sostenga en medio de mi debilidad, en medio de mi angustia, en medio de mi incapacidad para poder hacer las cosas como yo quiero. Miren, una de las cosas que yo siempre he creído y lo creo firmemente es que cuando yo estoy en debilidad, Dios crece. Dios provoca mejores situaciones en mi vida. ¿Por qué razón? Porque no estoy compitiendo con Él. No estoy buscando que Él conteste mis oraciones como yo quiero, sino que estoy esperando que Él las conteste como Él considera que van a ser mejor para mí en todo momento. Eso no significa que yo no pueda pedirle al Señor. Claro que le puedo pedir, pero cuando yo le pido al Señor, tengo que entender que mi petición tiene que ir acompañada de lo que realmente a mí me conviene en mi vida como ser humano. Y eso lo vamos a ver ahora mismo en este momento. Yo quisiera que me buscaras primero de Pedro 1, Maribel, y creo que, déjame que aquí tengo una luz muy mala, pero primera de Pedro 1, donde está el título Esperanza Viva. Primera de Pedro 1. Hay una vida de esperanza viva. En el subtítulo de empezando el capítulo 1 Pedro. 1 Pedro. Dice en el 1:3, una esperanza viva. Exactamente. Léeme y yo te voy a decir hasta dónde me va, hasta el 9. Léeme hasta el 9. Pero okay, vamos a ir desarrollando la esperanza para entender. Miren, lo que buscamos en esta tarde es empezar el año con la confianza y la tranquilidad que aunque veamos todo mal alrededor, tenemos que confiar en Jesús.
y creer que lo bueno está para nuestras vidas. Así calculo yo, o sea, percibo yo en el nombre de Jesús que tiene que haber sucedido con Noé cuando empezó todo lo que fue la inundación y que la gente empezó a tener pánico. Él no perdió la compostura en ningún momento. Recuerden algo, si perdemos la compostura en un momento determinado, eso puede ser nuestro acabose, porque podemos cometer errores en medio de las situaciones que puedan ocurrir por no tener la paciencia o la calma de poder sostenernos en medio de lo que no entendemos. Y eso es lo que se busca este año. Este es un año que todavía no está reparado completamente del todo. No sabemos cómo Dios lo va a reparar, pero lo que sí sabemos es que la fe activa que tengamos nosotros, la confianza en Él que tengamos nosotros y la tranquilidad en Él que tengamos nosotros va a ser la diferencia con todos los que nos van a rodear alrededor de nuestras vidas, porque vamos a tener que dar palabra de aliento, de optimismo, de esperanza a aquellos que no logran entender por qué están sucediendo las cosas en este momento. A ver, Maribel, léeme el 3 primero, por favor. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren qué belleza. Significa que nuestra esperanza empezó desde el momento en que Jesús resucitó de los muertos para decirnos: yo estoy aquí, ustedes son parte de mí, yo los cuido, yo los protejo, como dice Deuteronomio 31:8, yo voy delante de ustedes, pongo el lugar, las metas que ustedes necesitan, porque el Señor Dios Todopoderoso trajo a su Hijo, que forma parte de Él mismo, como una de las 3 personas divinas, que hizo que yo pudiera entender que había algo nuevo para mí, porque ya yo era una nueva criatura. Aquí hemos hablado muchas veces de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo, después de que hemos sido personas de cosas viejas, cómo Dios nos convirtió y cómo logramos ser criaturas nuevas a través de la resurrección de Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, que lo está en este momento exaltando, que Jesucristo pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener la libertad de accionar y sentirnos bien como personas en todo momento. ¿A mí qué me toca? Conocer a ese Jesús que me salvó, a ese Jesús que provocó que yo pudiera cambiar mi entorno de persona negativa a una persona con optimismo y esperanza. Esa es la esperanza viva que tenemos todos, que Cristo está vivo y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. El siguiente, por favor, Maribel. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren qué belleza cuando dice para una herencia incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no tiene daño, que no tiene nada malo, que es completamente liberada por la accionar y por la situación tan preciosa que hizo Jesús por nosotros. Entonces, vemos en ese momento que tenemos una herencia, nosotros somos hijos de Dios, Abba Padre, es el nuestro. Hemos dicho, somos hijos de Dios, pero
¿Ustedes creen que son hijos de Dios realmente? ¿O lo dicen de la boca para afuera? Porque una persona que dice que es hija de Dios no puede tener temor a lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué razón no puede tener temor? Porque es una promesa de Dios que Él irá por delante de ti, te sostendrá, te mantendrá, te hará entender que tú eres parte fundamental de ese pueblo. Cuando yo leo en la palabra de Dios, cuando dice el Señor, le dice a la gente, en el reino de los cielos hay millones de habitaciones. Y yo creo que una habitación es para mí. Yo no sé ustedes si creen que la habitación va a ser para ustedes, pero lo que sí yo sé es que una es para mí, porque hay millones y yo quiero estar en el reino de Dios en algún momento de mi vida. Entonces tenemos que cambiar actitudes. Tenemos que procurar en entender sin necesidad de hacer demasiadas, o sea, una fe tranquila, una fe de poder, no necesita que ustedes hagan más de lo que Dios quiere hacer con las personas que ponga alrededor de ustedes. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe cómo va a actuar con cada persona que ponga en el lugar donde lo tiene que poner. Ustedes solamente tienen que dejarse usar, como dijo en algún momento David, que le dijo, honra a tu siervo, le dijo David al Señor. Significa, permite que yo pueda decir lo que tengo que decir para que la gente crea y se convierta. Aquí estamos como en el tiempo de Nínive. Casualmente conversaba, no me acuerdo si fue con quién conversaba yo en ese momento. Nínive era un pueblo que iba a desaparecer y Dios tuvo misericordia de ellos a través de Jonás. Y no fue eliminado el pueblo, pero el pueblo no hizo caso. El pueblo no hizo las correcciones que tenía que hacer. ¿Y qué sucedió? Que Nínive tarde o temprano fue destruido. Con todo y la misericordia de Dios. ¿Qué estamos viendo en este momento? Gente vacunada que está cayendo en la enfermedad. Significa que la gente ha puesto su seguridad en el hombre, no en Dios. Que ha puesto su seguridad en una vacuna y no en Dios. Que ha puesto su seguridad en que es el hombre el que lo va a salvar y no Dios. Eso es lo que estamos viviendo en este momento de tensión mundial, donde todos los mecanismos humanos han fallado. Pero la gente no sabe cómo tocarle la puerta a Dios, no sabe cómo tocar su corazón a Dios. Y nosotros somos lámparas encendidas para esas personas que que necesitan entender las cosas, no nosotros ubicarnos como ellos, sino ellos se ubiquen a lo que nosotros hemos aprendido. No tapar nuestro conocimiento para quedar bien con el hombre y no perder amistades, no perder lugar en un momento determinado, porque Dios todo lo ve. A Dios no se le puede engañar ni mentir. Él ve el actuar y el accionar de cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste. Amén. Y sabe por dónde coge a cada uno de nosotros. Y conoce las intimidades de cada uno de nosotros. Hasta los más íntimos pensamientos, dice la palabra de Dios, que Él conoce. No se le puede engañar. Entonces, sigamos, Maribel, con el siguiente versículo, por favor.
Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos estado durante todo el año pasado escuchando temas de fe, escuchando testimonios de fe de otras personas, porque las señales son claras. Nadie sabe, como dijo el Señor en su palabra, nadie sabe el último día de vida de todos los seres humanos, nadie lo sabe, solo Dios. Pero lo que sí dijo Jesús es, empezarán terremotos, habrán señales en el cielo, hablan situaciones que van a suceder en diferentes lugares. Ese es el inicio de que hay necesidad de un cambio. O sea, y ustedes saben lo más importante de todo, que tenemos que entender que no podemos tapar los pecados de otros. Una de las cosas que yo aprendí en el tiempo de Job, cuando yo leí ese libro, fue que Job era un hombre que Dios amaba por la forma en que él buscaba de él, pero había algo que él hacía que no era correcto delante de los ojos de Dios, y es que ofrendaba para que sus hijos que hacían cosas contrarias a Dios, Dios no lo tomara en cuenta. Así léanlo en Job y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Ellos hacían ante los ojos de Dios cosas malas. ¿Y qué hacía Job? Él ofrendaba y hacía peticiones, penitencia por sus hijos. Eso no va a servir de nada, porque acuérdense que la salvación es personal, no es en comparsa ni es acompañado de nadie. Cuando Dios venga, y lo dice la palabra de Dios, habrán dos personas en el campo. El Señor cogerá uno y dejará otro. No van a estar en conjunto. Entonces, una de las cosas que podemos entender, y eso fue algo importantísimo en el proceso del pueblo de Israel, y yo recuerdo cuando Aarón fue nombrado sacerdote del pueblo como guía espiritual y sus hijos, en algún momento del camino, dos de sus hijos se desviaron de las cosas de Dios. Y el Señor, porque hicieron fuego contrario a Dios. ¿Y qué pasó? Los dos murieron. Y Aarón tuvo que callarse y no rechistar, porque realmente él tenía que entender que si no lo habían hecho correctamente, él no podía dejar mantener una situación en contra de la pérdida de un pueblo. En un momento determinado, no sabemos, quizás Dios ponga que hagamos algo que no estamos claros de lo que es. Y ahí es donde vamos a saber si realmente en los postreros días estamos o no en nuestro corazón con el Señor. Yo siempre he creído que uno puede decir en su corazón, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero de la boca para afuera. No está cimentado sobre la roca que es Cristo, y el corazón está endeble, no está fortalecido y protegido por Él. Entonces son todas esas cosas que como personas tenemos que empezar a entender para este año 2022. Yo no vengo a llenarles la cabeza y decirle va a ser un año maravilloso, precioso. Eso no lo puedo saber yo porque Dios no me ha revelado en este momento
abundancia para el pueblo, no me lo ha revelado. Lo que me ha revelado es sequía, lo que me ha revelado es frialdad, lo que me ha revelado es ausencia de Dios más profunda. Eso sí me lo ha revelado. Pero los hijos de Él no les faltará nada. Eso también me lo ha revelado. Que lograremos avanzar en medio de la zozobra de los que nos rodean. Porque seremos luz para que entiendan que necesitan cambiar, retroceder de los malos hábitos. El siguiente, Maribel, por favor. Dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, todos pasamos por pruebas. Yo creo que las pruebas lo hacen a uno más fuerte, de más carácter. Lo ayudan a uno a sostenerse en medio de lo que uno no entiende, porque llega un proceso dentro de las pruebas que en la tribulación el Señor derrama paz sobre la vida de uno. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de entender que aunque hay dolor, el dolor hace que se crezca. Hay un versículo, hay un salmo, voy a ir para otro lado, Maribel, en este momento, y búscame el Salmo 71, que creo que es el salmo, la oración de un anciano. ¿Es la del 71.2.5? No, búscame el Salmo 71 que dice arriba. Dice así. ¿Qué dice el Salmo? Oración de un anciano. Exactamente. Entonces, ahora léeme el 72.5. El Salmo 72.5. Dice así. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Salmo 72.5. No, 71.5, perdón. Estamos en el Salmo 71, que es la oración del anciano. Ok, el Salmo 71.5 dice así, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Exactamente. Entonces, ese mismo era. Gracias. La oración del anciano, ¿qué significa? En este momento, todos los que estamos aquí siempre pedimos sabiduría a Dios para que Dios nos conteste y nos haga caminar y ser guiados por la dirección de Él en todo momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que desenvolverme? Entonces, la oración del anciano es la oración de un hombre que se da cuenta de la bendición que es tener a Dios en la sabiduría. Un anciano es un hombre que es maduro espiritualmente, que ya ha encontrado las llaves específicas para poder desenvolverse en cada situación que se le presente y entender que solo Dios puede ser esa luz que él necesita mantener encendida para que pueda haber cambios en la vida de una persona. Entonces, en ese salmo, el Señor va revelando que Él es el escudo, que Él es la fortaleza de ese hombre, que además de la fortaleza, que Él inclina su oído para escuchar a ese hombre anciano y también lo libra de sus enemigos.
Todos en nuestras vidas tenemos personas a los que no les somos gratos y que no les agrada la forma en que actuamos muchas veces. Eso es algo que por naturaleza siempre va a existir entre el ser humano uno y otro. ¿Por qué razón? Porque hay gente que envidia lo que otro tiene. Y recordemos algo, Dios es el único que da, no damos nosotros. Él es el único que puede proveer la capacidad para podernos desenvolver y ser exitosos en lo que Él quiere que podamos serlo. Entonces, ese trayecto me indica a mí que mientras que yo esté sostenida, como dice el Salmo 71:5, en la roca que es Dios, mi esperanza está en perfecto estado, porque Él va a provocar que yo pueda avanzar en medio de cualquier dificultad o tempestad que se pueda presentar, porque Él va a proveer. Y hay una parte muy importante en ese salmo que dice que no voy a ser avergonzada, no voy a ser lastimada. Aunque tardare la respuesta, va a llegar porque mi esperanza en Cristo me va a hacer vencedora. Eso es lo que dice ese salmo completamente, y sería bueno que lo leyeran después, porque uno necesita entender que la sabiduría viene por el conocimiento de Jesús. Si yo aprendo a entender cómo piensa Dios, tengo más posibilidades de poderme sostener en medio de la angustia, de la desesperanza. ¿Por qué razón? Porque tengo las palabras correctas para clamar a Él y que Él oiga la voz de mi corazón clamando por justicia en todo momento. Y eso es bíblico. Si nos acordamos de Agar con su hijo en el desierto, Ismael, él oyó el llanto del niño en el desierto. Él no oyó a Agar. Agar él no tenía en ese momento sino la importancia de ser la madre de un heredero de Abraham que fue bendecido por ser hijo de Abraham. Y al ser bendecido por hijo de Abraham, el Señor escuchó su llanto. Y enseguida logró darle respuesta en todo lo que necesitaba Ismael en ese momento. Eso es lo que la esperanza en nuestras vidas tiene que tener de parte de Dios. Si yo estoy buscándolo, si yo estoy deseando que Él provea lo mejor para mi vida, yo voy a tener buenos resultados. Y no es el que aparente más, sino el que realmente sea de corazón. Las apariencias engañan. Y lo podemos ver claramente cuando escogieron a David como rey de Israel. Samuel, que era un hombre de Dios, se equivocó 7 veces antes. No pudo descifrar cuál era, porque él veía bello, hermoso, bien plantado, grandote. Y eso no es lo que ve Dios. Acuérdense que Dios ve el corazón del hombre. Y a Dios no se le puede engañar. Entonces, ¿qué tienen ustedes que buscar para lograr que la esperanza dé frutos de abundancia en sus propias vidas? Por favor, léeme Primera de Pedro 1, 8 y 9, Maribel, por favor. Dice así:
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hace un tiempo atrás, yo mandé una oración, recuerdo yo, donde hablaba sobre cómo yo invocaré a quien en el cual yo no he creído. ¿Cómo puedo yo tener esperanza en algo que yo no conozco? En algo que yo no percibo como debe ser, que yo no entiendo como debo entenderlo. Y quiero recalcarles algo en ese entenderlo. Yo no necesito entender a Dios. Yo necesito comprender qué es lo que Él dice y no lo que yo quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque la rebeldía surge cuando uno empieza a buscar que Dios me responda como yo quiero y no que Dios me dé lo que yo quiero. Bien, la diferencia de lo que yo acabo de decir. Cuando yo digo que yo quiero de tal manera y que Dios me conteste de tal forma, eso trae frustración. Porque Dios siempre me va a contestar más de lo que yo logro creer o esperar de parte de Él. Porque Él me va a sorprender. Muchas veces, en situaciones de espera en mi vida, yo he comprendido que me falta carácter en algunas cosas, así como lo oyen, carácter. Porque en la medida en que uno va avanzando como persona en Cristo, los enemigos son más fuertes y más decididos a acabar con una persona. Mientras más fuerte es tu entendimiento, más tus enemigos te quieren ver derrotado. Eso es algo que yo he aprendido en mi vida y que realmente lo único que me ha sostenido en ese momento es no pensar, sino solo recibir y saber cómo tengo que manejarme ante esa situación que se presenta. Yo siempre les he dicho que cuando uno está dormido hay vulnerabilidad, porque uno no puede entender los procesos que ocurren completamente en la vida de uno. Muchas veces porque uno no está preparado para recibirlos y muchas veces porque al entenderlos pudiera ser que quieras actuar bajo tu propia conveniencia y eso tampoco le conviene a Dios. Yo he aprendido a lo largo del tiempo que tengo de conocer a Dios y he visto cómo hay retrocesos en las personas cuando las mismas no saben cómo manejar que no son ellos lo que tienen la fuerza, sino que es Cristo el que permite la fuerza en ellos. Eso es algo que uno tiene que entender, porque si no, va a ser infeliz toda su vida. ¿Por qué razón? Porque espera situaciones en su vida que quizás nunca van a llegar, que son de novela y que no van a reflejarse en la vida de la persona. Entonces, la persona se la pasa esperando toda la vida algo que no va a llegar
y pierde las oportunidades nuevas en su vida. Yo entendí hace mucho rato que cuando el Señor dice te haré una nueva criatura, no significa que lo que yo era antes va a volver a ser. Va a haber algo mejor que lo de atrás. Y eso lo tengo que entender yo. ¿Y cómo lo aprendí? Me di cuenta que la esperanza se cerraba en mi vida cuando yo me ponía a pensar en lo que había hacia atrás, me bloqueaba, porque me imaginaba cosas que quizás nunca iban a acontecer y me limitaban en ese avance que yo necesitaba tener como persona y como ser humano. Cuando yo la solté, mi vida empezó a ser diferente. Ya hubo una paz, un sosiego, una tranquilidad en mí diferente porque ya yo no estaba detrás de lograr algo que tal vez no iba a poder manejar de una forma diferente. Entonces eso me dio la tranquilidad y el sosiego y la alegría de la que habla Primera de Pedro 1, donde dice una esperanza viva, porque ya yo no estoy pensando en lo que no existe, sino estoy pensando en lo que Dios realmente quiere para mí. Entonces, ¿cuál sería para mí el mensaje de amor y de cariño para cada uno de ustedes desde lo más profundo de mi corazón? No expresen negatividad. No se dejen llevar por la ola del pesimismo que en este momento rodea la vida de los seres humanos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos pasado casi 2 años y medio y todos estamos de pie y bendecidos. Hemos recibido. Aquel que diga que no ha recibido significa que es una persona desagradecida, porque Dios ha dado de acuerdo a lo que puede dar en este momento a cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuál va a ser la diferencia a través de lo que veamos alrededor de nuestras vidas? Dar a conocer a ese Jesús que entendemos y comprendemos. Ser ese ejército, y quizás no debía decir esa palabra porque puede herir susceptibilidades de personas y que no tengan el criterio bien formado, pero creo que lo que hay que hacer es dejar de fingir que conocemos a Dios y realmente buscarlo de todo corazón. Ese es el primer mensaje que yo daría para este nuevo año con esperanza. Conocerlo, pero no de oídas, como lo conocía Job, sino conocer lo que Él puede hacer por mí. Dice Deuteronomio, les recuerdo que Él va delante de nosotros, abre camino, abre oportunidades, abre la bendición de que su misericordia se pose sobre nuestras vidas. Lo acabamos de leer. Porque Él permite que aquello que nosotros nos cuesta entender pueda llegar de forma suave, natural, y la podamos asimilar. Estamos viviendo momentos, y yo siempre recuerdo hacia atrás, cómo se lograron tantas situaciones favorables en la vida
de las personas y hoy están pendientes de un hilo. Están guindando, sosteniéndose lentamente y la gente lo único que piensa es en lo material que queda atrás o lo material que queda ahora. La vida tiene más importancia que cualquier cosa. Hay que decírselo a todas esas personas que en desobediencia hicieron reuniones exageradas. Pero ¿qué pasa? Reuniones que no entendieron, porque el conocimiento no llegó para ellos. Ellos no tienen la culpa, porque hay un velo en los ojos para aquel que Dios no quiere ayudar. Y eso tenemos que entenderlo. Bendito sea Dios que les ha permitido a ustedes entender, comprender más allá de aquellas personas que no lo han logrado. No existen ya. No han podido avanzar. Entonces, ¿qué otro punto sería importante para empezar el año? Dejar de hablar negatividad. Hablar de manera positiva. No, que yo no voy a salir porque no. La unción, miren, una vez me acuerdo yo, porque en los momentos más difíciles del año pasado, yo fui constante en la iglesia al regresar, de lo cual me siento contenta de haberlo logrado. Las últimas 2 semanas no pude llegar a la iglesia pues por los días de fiesta o reuniones, o no viajé a la ciudad porque mi nieta enfermó, pero ya gracias a Dios está sana. Entonces, recuerdo yo, y yo estoy segura que ustedes lo van a creer, que yo estaba sentada en la silla de la iglesia y el apóstol no tenía mascarilla físicamente, pero tenía una mascarilla espiritualmente. Desde ese momento yo entendí en el nombre de Jesús que Dios guarda a sus hijos. Aquí yo no estoy hablando de conductas ni de nada donde podamos haber fallado personas con errores humanos. Yo hablo de lo que Dios ve. Y eso me indica a mí que cada uno de ustedes en sus casas, en los dinteles de sus puertas, donde ustedes caminen, va a haber siempre un ángel que Dios va a poner por delante para que los proteja en todo momento, fuera y dentro de sus hogares. Y eso es bíblico, es una promesa de Dios, que Él cuida tu entrada y tu salida desde el momento en que tú te conviertes como hijo de Él. Entonces, esa luz que ustedes tienen debe proveer luz en medio de tinieblas que nos rodean. Este es un año de reparación, de restauración,
de conocimiento más allá de lo normal en el Señor, para que en medio de lo natural que cada uno de nosotros refleja en el mundo, podamos entender que somos esa semilla que da frutos en abundancia, que somos esa sal de la tierra que va a provocar que este territorio nacional se levante en el nombre de Jesús con poder y autoridad para que la luz de Cristo alumbre en los corazones de todas las personas. Recuerdo yo que en el año 2019, antes de yo venirme de regreso después de 5 años de El Salvador, el apóstol de allá me dijo que él veía Panamá llena de sal en la tierra. Y yo recuerdo con gran gozo cómo recibí yo esa noticia, porque yo dije, si la sal está en la tierra es porque Cristo rescató Panamá para él. Y nuestro trabajo como fuente de bendición para otros es dentro de lo que conozcamos. Yo no pretendo que ustedes recuerden no, ustedes solamente tienen que decirle al Señor, Señor, úsame. Como pongo en ejemplo a Gladys, yo he estado pendiente de Gladys, llamándola, preguntándole por Jaime desde el día 1 que oramos, y ella no me dejará mentir, y yo le dije, la ignorancia, Dios la premia, porque la misericordia de Dios se derrama cuando en la ignorancia de las personas Cristo actúa para bendecir al ser humano. Y por eso me alegro tanto de esa bendición de que Él esté un poco mejor, porque realmente y confío en el Señor que siga poniendo ángeles de sanidad en su recámara, en el lugar donde esté, para que todo sea levantamiento en su vida y que pueda dar testimonio fehaciente, que pueda dar testimonio familiar de la grandeza y el poder de Dios sobre su vida. Esas son las cosas que la gente aprecia, lo que la gente ama, lo que la gente busca, señales, prodigios, maravillas. Esa es la esperanza que tenemos que tener todos en este año, que lo mejor está por venir, porque Dios nos ha mirado con bondad, con amor y con el reflejo de su amor hacia otras personas. Buenas noches y bendiciones para todos. Amén. Gracias, Gloricel. Vamos a abrir los micrófonos para que aprovechemos este tiempo. Tenemos media hora para hacer preguntas, para aprender todos. Hay otras citas bíblicas que le di a Maribel, pero ella les mandará todas para que cada uno escudriñe la palabra, ¿no? Sí, ya la tengo preparado para mandarse. Buenas noches a todos. Hola, María Luisa. Mira que Gloricel nos dijo en un principio acerca de occidencia. María Luisa, se te ha cortado y no te hemos escuchado. Fue el... Ajá. Adelante. Ahora él nos hablaba hasta el 6:3. Repite que no te oigo bien. Y eso fue justo el día 4 de diciembre. Ajá. Y 56:3.
Ajá. ¿Por qué no apagas la cámara y dejas solo el audio para ver si se te... Eso fue, sí, está. Ella la tiene apagada. Ah, ok. María Luisa, si usas el celular de Jesús, Ya la está apagada. Voy de momento. ajá, muévete donde Jesús va a ver. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, puedes poner en mute Sí. el tuyo, pon en mute el tuyo. Ajá. Sí, voy a cerrar el mío. Sí, que Gloricel nos hablaba del Salmo 56:3 y nos decía que en la pasada, esto no es una coincidencia, es una diosidencia. El tema del 4 de diciembre. María Luisa, tienes que cerrar tu micrófono de tu celular porque se te duplica el audio. Sí. O ponlo en mute. Ahora, ¿me escucha mejor, Maribel? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí, María Luisa. Hola. Sí, te escuchamos. Cierra A ver. ¿Puedes cerrar tu celular? Sí. Débora, ¿tú puedes poner en mute el celular de María Luisa, porfa? Ponte en mute, Jesús, por favor. Voy para allá. No me deja, mira, estoy dándole aquí el mute. Sí, algo le pasó, lo está manejando. Ya está en mute. Ah, lo pusieron allá. Adelante. Gracias, Débora. Ya ahora me escucha mejor. Perfecto. Sí, Se te escucha bien. acerca del Salmo 56:3 que nos decía Gloricel, y que esto es una diosidencia, que justo el tema fue el 4 de diciembre y el tema era calma ante la respuesta por llegar. Entonces vemos cómo el Señor nos lleva hilando, formándonos en este crecimiento, en esta enseñanza, aprendizaje, para que nosotros obtengamos esas respuestas que necesita tanta gente que está necesitada, que está desesperada y que, como bien dijo Gloricel, ha puesto sus ojos en una vacuna, ha puesto sus ojos en el hombre. Y tal vez, creo yo, por lo que estoy viviendo, que lo que se está moviendo, lo que yo estoy viendo hoy día, en cómo los pacientes están llegando a la policlínica y en los centros. Que puedo ver en el camino al trabajo es que es una avalancha de personas desesperadas porque sus ojos están, oye, me he puesto 3 vacunas, pero no he logrado bloquear lo que yo creía que esto me iba a evitar. Entonces allí viene la desesperanza, viene la falta de fe, viene la falta de confianza, viene la murmuración, porque esto se presta para que se levante murmuración también. Entonces, puesto nuestros ojos en Jesús, como dice la palabra, y creer esperanza contra esperanza, que mi cobertura es Dios, que mi cobertura es Jesús, que tengo ángeles alrededor, que la sangre de Cristo es la que nos guarda de todo mal y peligro. Y que en estos momentos, por lo menos ayer que yo estuve en ese tumulto de gente, yo estaba tan confiada, tenía tanta paz, yo me sentía tranquila y era abrumador realmente. Y yo al final terminé agotada, exhausta, como les dije, pero era el volumen de trabajo. Y mi compañera dije, ¿y terminaste? ¿Y tu parte? ¿Y cómo va? Y tuve de compañera una compañera que es tremendamente negativa. Es cristiana, pero es tremendamente negativa. Y yo le decía, Eloísa, tranquila,
Eloísa, ¿en quién tú confías? Ay, María Luisa, pero es que mire, Eloísa, tranquila, ¿en quién tú confías? Ora, Eloísa. Hubo un momento que le dije, mientras trabajas, ora, Eloísa, ora, que es lo único que tú tienes que hacer. No saques de tu boca otra palabra negativa, por favor. Y ya se quedó callada y pudimos fluir. Y mira, dando seguimiento a esto, el Señor hoy me sacó de mi área, me sacó de mi policlínica y me llevó al Hospital Irma de Lourdes Sanetato. Yo hice el turno hoy en el Irma de Lourdes Sanetato porque el autoclave de mi policlínica se dañó. Entonces, hay que ir a esterilizar a otro hospital y ahí es donde nos dieron la apertura. Y es un proceso largo. Y yo hoy conviví con unas personas totalmente diferentes, con una gente que ni siquiera conocía. Y yo me sentí en ese lugar como si yo fuera parte de. Y cuando llegó a mediodía, mira, esa gente me brindó hasta almuerzo. Los compañeros, compañera, ¿usted toma café? Digo, no, yo tomo chicha de café, dice mi compañera. No, aquí lo que tenemos es café puro. Y yo dije, no, eso así no, porque no me gusta así. Y cuando tú tienes esa presencia, cuando tú te sientes protegido, cuando tú sabes que ese ángel está allí acampando a tu alrededor, es diferente. Y cuando yo salí de allí, en la tarde ya, yo dije, wow, no conocía el área porque no había ido internamente al hospital, pero yo creo que la presencia, esa presencia que dice Gloricel, esa confianza, esa fe de que nosotras somos la portadora de la bendición para bendecir a otros, mire, es maravilloso. Entonces, estos tips para el comienzo del nuevo año con esperanza, yo le digo, Señor, oye, me diste duro en el primer año de día de trabajo, pero el segundo día también me dio dura. Eso indica que yo me tengo que armar mejor, tengo que usar mejor mi armadura, tengo que buscar más la protección de Él, su dirección, porque el año que me espera no es un año fácil. Pero mientras yo mengue, Él va a subir para demostrarle a aquel que está necesitado que nosotros somos más que vencedores, que somos los elegidos en el nombre de Jesús para llevar bendición a muchos otros. Eso es lo que quería aportar. Amén, María Luisa, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o preguntas? Maricel, hola, yo quiero una para Gloricel. ¿Cómo no? Adelante. Dime. Gloricel, gracias por sus oraciones por mi primo Jaime, se lo agradezco. Yo quería preguntarle, ¿el Salmo 71, el Salmo del Anciano, es para pedir sabiduría? Exactamente, te sirve para pedir sabiduría porque es un hombre que aprendió a través de sus situaciones cómo tenía que enfrentar diferentes situaciones que Dios se lo fue revelando. Entonces, en la medida en que tú vas leyendo el Salmo 71, tú te vas dando cuenta que es algo que va a poder servir para que tú puedas romper aquellas limitaciones que quizás no has logrado romper, y con él lo vas a lograr. Yo siempre aprendí hace mucho tiempo que uno de los salmos de guerra es el Salmo 71. Ese es un salmo poderosísimo. Ok, gracias, Gloricel. Amén. Gracias. ¿Alguna otra consulta para Gloricel? Fíjense que en base a lo que dijo María Luisa, la gente está llegando a los lugares de cuidado y de clínicas porque quiere seguir haciendo sus desórdenes. No está llegando para cumplir normas, está llegando porque quieren seguir teniendo libertinaje y necesitan vacunarse o necesitan estar bien para poder seguir con su relajo. Veamos claramente la situación desde el día 1 y nos vamos a dar cuenta que es una realidad. Nadie quiere dejar
de tener su libertad para accionar en algunas cosas. Y nosotros como familias tenemos que evitar que haya desorden en las calles por la falta de obediencia de los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. Ahora son los jóvenes, así es. Los que están en esa situación. Entonces, ellos han perdido el respeto por las autoridades y todo. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Con los más cercanos de nosotros, con aquellos que por lo menos puedan oír. Y entonces el Señor provocará que aquellos que quieran escuchar tengan un cambio favorable. Pero lo importante es no tener pánico. Eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos nosotros. En confiar en el que todo lo puede hacer. No es fácil. No es fácil. Porque viene la carne, que todos somos carnes, pero muchas veces el pánico que nos rodea es más grande que lo que realmente somos en Cristo. Y esa es la dificultad del hombre. La identidad no está clara en la vida de la persona cuando la persona no está completamente conocedora de quién es. La limita su entendimiento de quién soy en Cristo. Y eso es lo que hay que trabajar. Aumentar esa seguridad en uno como ser humano. Para que las cosas sean como uno quiere y que la sabiduría que Dios nos dé permita que podamos ver los frutos en abundancia en la vida de todos los que amamos. Y eso es lo que realmente buscamos. Ser la diferencia. Porque con Cristo logramos la diferencia. Aunque la gente no lo vea. Hay mucha gente afligida ahora mismo. Mucha gente afligida. Como que pasó ese tramo de libertad pasajera que hubo en diciembre, aunque las señales se veían y la gente no las veía, se veía que venía un descalabro, porque eso no empezó en diciembre, eso empezó en octubre y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a diciembre. Y Gloricel, lo otro es que cómo vino otro virus. O sea, no esperábamos el Omicron, llegó el Omicron y ahora hay otro que es mezclado, resfriado con COVID. Y así Pero se van como... para mí ese es Dios. Uh-huh. O sea, yo creo firmemente que las cosas no están bien, pero no están bien por el hombre. No es porque Dios no quiera ayudar. Pero Gloricel, podríamos también ver que el hombre ha seguido siendo desobediente. Bueno, sí, desde el día uno el hombre es desobediente porque si te pones a ver, todos hemos sabido de casos que se dieron en reuniones durante fin de año, padres de familia discutiendo porque querían graduaciones para sus hijos, porque no había habido graduaciones en el año anterior. Hay más vida que todo. Todo se puede tarde o temprano obtener. Cuando yo me gradué de la universidad como ingeniera, yo no pude recibir mi diploma en un auditorium, lo recibí
en la caja donde se reciben los diplomas en la Universidad Tecnológica. Y para mí eso fue algo que yo, claro que a todo el mundo le hubiera gustado, pues, recibirlo en un auditorio. Pero ya cuando pasó lo de la invasión y todo, ya para mí eso ya había pasado. Y yo no le puse importancia, es las cosas que realmente valor son los que debemos apreciar en este momento, Maribel, y yo creo que es la vida. Amén. Yo creo que sin la vida no podemos hacer nada. Esa es la mejor enseñanza que podemos recibir para nosotros y los que amamos, porque todos amamos a nuestros seres queridos. Así es. Pero no se le puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer la persona, porque el obligar no es obediencia. El obligar es someterse a una autoridad, mal o bien, que no están agradados. Entonces, uno tiene que entender que debe fluir aquello que nosotros necesitamos para lograr que avancemos como seres humanos. Dice que somos el remanente, dice la palabra de Dios. Amén. Eso habla la palabra de Dios, de que somos parte de un remanente que va a quedar. Y lo estamos viendo. Miren, me decía ayer mi esposo, yo no he visto noticias, pero me decía mi esposo que en Madrid 200,000 personas diarias contaminadas. En España, en Estados Unidos rompió récord. Y aquí también está rompiendo récords. Cuando ya estábamos en 100 y pico nada más diarios. Así es. Entonces, eso te indica que la gente no le tiene amor a la vida. No hay amor a la vida. Y no hay temor tampoco a Dios. Así es. Entonces, eso es algo fundamental. Porque yo creo, Gloricel, que uno tiene que seguir viviendo, o sea, pero hay que ser sabios también. Bueno, la prudencia te indica La prudencia. lo que tú tienes que hacer para tener los mínimos de precauciones, ¿no? Pero no es que vas a dejar de cuidarte, no. Lo que vas a hacer es dejar de tener miedo a lo que va a venir cuando Dios te tiene protegida. Es lo que se está hablando en este día. O sea, pero la prudencia es importantísima. Yo no me voy a meter en un lugar sin mascarilla en el centro de la ciudad si no hay mascarillas ahí. O sea, eso es prudencia. Entonces, Así es. eso es lo que uno también tiene que entender, pero hablar positivo, 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 positivo. Eso es lo que sí hay que hacer. Amén. Amén. Hay alguien aquí que nos visita que no aparece su nombre, aparece una G. ¿Es Gabriela? No, esa es Natalie. Ella es invitada mía. Bienvenida, Yo después te Natalie. doy los datos. Ok, gracias. Bienvenida. Hola, Natalie. Bueno, tú nos pones en contacto con Sí, Natalie. yo te doy los datos. Gracias. ¿Alguna otra consulta para Gloricel? No sé si vas a preguntar algo. Sí, Adelante. voy a quitar la cámara para que se me escuche mejor. Ok, Ceci. Es que yo desde la vez pasada de la charla de Celedorio quería comentar algo, pero se me fue el tiempo y no lo pude hacer.
Yo quería comentarles de alza la algo de voz. que Ajá, ajá. me quedé impactada en el mes de diciembre, que fui a 2 reuniones con amistades totalmente diferentes y la gente comenzó a decir sus deseos, qué querían, qué les gustaba, y había gente que decía, pídeselo al universo. O sea, nadie en ningún momento habló de Dios, de Jesús, y me recomendaban a mí, pídeselo al universo. O sea, yo me quedé loca, dije, ¿eso qué es? Por eso es que estamos como estamos. O sea, yo opino que hay gente que tiene demasiado miedo porque no conocen de Dios, por eso tienen tanto miedo. Otras que están zafadas porque simplemente tampoco conocen de Dios y no les interesa y no temen. O sea, de todos los lugares donde yo he estado y hay gente educada, y yo me quedo loca, ¿cómo tú me vas a decir a mí, pídeselo al universo? Eso para mí fue como un medidor de lo que está pasando en el mundo y que por eso es que estamos así. Y la gente lo toma como lo más normal, como que eso está bien. No sé si esa es una nueva conducta, corriente o qué, pero ese era el comentario que les tenía que decir. Vamos a tener en febrero un tema al respecto, Cecilia, para ampliar un poco tu inquietud, pero lo dejamos para el mes de febrero. Ok. Para que sepas y indicarte que lamentablemente muchas veces la falta de conocimiento es lo que provoca que la gente se desvíe de las situaciones correctas, ¿no? Así es. Entonces eso no podemos evitarlo, pero sí podemos nosotros hacer la diferencia. Y eso es lo que realmente como seres humanos debemos intentar hacer nosotros, ¿no? Porque eso no se va a evitar, eso siempre va a existir. Amén. ¿Alguna otra consulta, Rosy? ¿Querías consultar algo? Como vi que quitaste el micrófono, por eso te pregunto. Bueno, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Con respecto a lo que comenta Gloricel del miedo, pues es una realidad, pero ¿qué ha pasado en estas circunstancias? Quiere decir que nosotros somos personas que realmente no somos tan definidas en muchos aspectos. Y me refiero específicamente a lo de la pandemia. Aquí nosotros estamos viendo una situación porque el índice ha sido muy alto, a tal punto que a partir de mañana están cerradas nuevamente las peluquerías, la capacidad en los stores, y así sucesivamente las escuelas por 2 semanas van a estar virtuales. Hay muchos niños contagiados, pero ¿esto qué quiere decir? Y lo que decía Gloricel ahorita, tenemos ese miedo, pero cuando nos abren la puerta y nos dan esa libertad, no sabemos manejar esa libertad que nos dan, y por tal motivo esa es una consecuencia de la falta de conciencia, digamos así, de la falta de conciencia. Y el Señor en esto nos está mostrando que Él nos da oportunidades, pero que cuando tenemos la oportunidad nosotros no somos obedientes y volvemos otra vez atrás, regresamos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Yo podía ver que aquí la gente salió en Toronto, yo me quedé impresionada, pero ¿cómo es posible que estamos en esta situación? Y la gente celebrando el Año Nuevo, cantidad de personas en Toronto, y yo me quedaba sorprendida, y no solamente en Toronto. Entonces,
Dice, pero que la gente, ¿cómo estamos en este invierno, que hay gripa, que esto? Y cómo la gente sale a celebrar. Y eso es, todo tiene una consecuencia. Y en esto el Señor nos muestra que realmente nosotros no somos tan maduros en muchas cosas y no tenemos esa conciencia suficiente. Entonces, por eso, todo esto que vuelve a suceder es la consecuencia, repito nuevamente, de la desobediencia. De la desobediencia, porque apenas nos dan la oportunidad, entonces salimos como unas descarriadas. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, no tenemos como un norte definido en lo que hacemos, sino que en el mejor, como una identidad, diría yo, porque en la menor oportunidad nosotros podemos cambiar. Entonces, pues lamentablemente, hoy sufrimos las consecuencias de todo lo que de pronto hacemos mal, que de pronto para nosotros puede ser que esté bien, ¿cierto? Porque sí, qué rico reunirnos otra vez con la familia y todo eso, pero mire todo lo que se está viniendo encima. Entonces ahorita ya no está, ahorita no, los médicos no saben si lo que mandan para el flu está bien medicado también para el COVID. Y aparte de eso, hay otro virus que se está anexando a lo que es el flu. Entonces los científicos y los médicos saben que no saben hacer. Aquí precisamente se están tomando esas medidas porque el gobierno está viendo que la capacidad médica, laboral, hospitalaria, que aquí es muy grande, pero que está en peligro. Entonces no hay gente, ya enfermeras para trabajar, la gente ya se está cansando, no hay médicos. Y bueno, sucesivamente eso es una cosa a nivel mundial, pero tiene mucho que ver con lo que realmente nosotros somos. Y yo no lo digo pues porque yo también seré desobediente, porque estoy también en las circunstancias, pero eso es como un llamado de Dios a todos nosotros de que todo tiene una consecuencia. Así es. Así es, Rosy. Así es, así es. Y ya los países están cerrando, regresando a lockdowns y los niveles de contagio mucho más altos. Y ahí se ve que no tiene nada que ver con que es la humanidad en general. No es si es América, si es Europa, si son países más cultos o más estudiados. O sea, toda la humanidad en desenfreno. Somos los seres humanos que no tenemos esa conciencia, esa responsabilidad, porque apenas la pandemia medio empezó a mejorarse, las vacunas y eso, las vacunas, listo, otra vez volvemos para el retroceso. Así es. Gracias, Rosy. Gloricel, ¿algo más que añadir? No, yo creo que ya es todo. Okay. ¿A quién vas a poner a hacer la oración de cierre? Déjame pensar. ¿Está Celedonio? Sí. Celedonio. Había pensado en Celedonio. Urrutia. Heme aquí, Señor. Amén. Bienvenido, adelante. Padre, en el nombre de Jesús, el gran yo soy. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracia y misericordia, Señor, por seguirnos viendo con ojos de amor, Señor. A este rebaño, Señor, que tú has ido formando poco a poco, Señor, para que seamos raíz fuerte, Señor, simiente erguida, Señor. A pesar la tormenta se ha levantado, Señor, ya por 2 años, ninguno de nosotros hemos quitado la mano del arado. Dice tu palabra, Señor, que el que quita la mano del arado y mira para atrás, ya no te sirve. Nuestra mirada ha estado delante, porque tú vas delante de nosotros, Señor.
porque eres tú, Señor, el gran yo soy. En este momento, Señor, imploramos que tú desde el trono de lo alto, Señor, nos mantengas, Señor, parados firmes, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que nos has dado, Señor, a través de tu hija Gloricel, que ha fortalecido, Señor, nuestras debilidades, Señor, porque somos carne, Señor, y a veces nos afligimos, Señor. Cuando la tormenta se levanta, Señor, a veces queremos despertarte, Señor, pero recordamos, Señor, que nosotros no somos como esos apóstoles que no tuvieron fe en ti, Señor. Señor, el enemigo ha venido, Señor, pero tú has levantado vallados, Señor. Tú has mantenido un ejército de ángeles a nuestro alrededor, Señor. Partida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, Señor, nos han querido afligir, Señor. Pero nos hemos mantenido, Señor, consolándonos en ti, porque tú eres el mejor consolador. Señor, intercedemos por esas personas, Señor, que han ido al mundo a buscar lo que una vez tuvieron en ti, Señor. Que su carne se ha vuelto débil, Señor, para que regresen, Señor. Para que regresen a ti, porque tú los estás esperando con ese amor que solamente un padre tiene sobre sus hijos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, glorificado seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Señor, y ese altar de fuego en piedra se mantiene con ese holocausto de nuestros corazones contrictos y humillados a tus pies, Señor. El holocausto nuestro para ti, Señor, es nuestro corazón, Señor. Porque ahí empieza y termina todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tanto la física para no caer en la tentación de la carne, como la espiritual para ser sellados por tu Espíritu Santo, Señor. Sellados. Así como cuando llevamos un documento a notariar, es sellado. Así tú nos has sellado con tu sangre, con la presencia del Espíritu Santo. Señor, hoy cancelamos la marca del enemigo en cualquiera de nosotros, en nuestra descendencia actual y hasta la 1000 generación. Tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios de lo imposible. Tú eres ese Señor, ese Dios que sana nuestra tierra. Tú eres ese Señor que sacaste nuestras raíces de donde estaban empantanadas, Señor, y las traíste acá donde corre fuente de agua viva. Señor, eres tú, Señor, el que has mantenido nuestro follaje verde, dando fruto al 1000 por uno, dando esa sombra, porque esa semilla de mostaza creció, Señor, y ha dado un árbol donde las aves anidan, donde hemos dado sombra, y nos hemos dado sombra los unos a los otros, sin ningún recelo, sin ninguna envidia, siempre dispuestos, Señor, a dar la mano por el afligido y principalmente por esta familia, Señor. Señor, estamos empezando un año 2022, Señor. Este es el año de la fidelidad y de la obediencia. Fidelidad y obediencia. Fidelidad y obediencia. Y fidelidad quiere decir fiel. Yo no puedo tener dos dioses porque le seré fiel a uno y le faltaré al otro. Pues, Señor, aquí todos tenemos un solo Señor, Dios, Rey y Salvador, y eres tú, Señor. A ti clamamos, a ti, Señor, nos presentamos con fidelidad y obediente, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ebenezer. 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 Hasta aquí nos has traído de tu mano, tu amor, gracia y misericordia, cobijado bajo la sombra de tus alas. Nos has llevado en el hueco de tu mano de poder y protección, Señor. Y así nos seguirás llevando, Señor. De gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Y seremos esa lámpara encendida que tú has encendido en cada uno de nosotros, Señor, para ir a las naciones, para llevar luz donde hay tiniebla, para llevar bálsamo donde está el afligido, para llevar una palabra a aquel que la necesita, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. 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 Gracias, Celedonio. Amén. Invitarlos a todos el próximo sábado, 8 de enero, 4 de la tarde, hora de Panamá. Nuestra hermana Marisol García Durrutia, que nos va a compartir el tema Aprender a pensar de manera positiva para recibir.
Así es que es una continuidad. Así que los esperamos a todos. Feliz noche y muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos el Bendecida sábado. noche.